Y atención, porque si yo les digo inflación, les digo falta de combustible, ustedes van a pensar que estoy hablando de la Argentina. No, no estoy hablando de la Argentina. Si les digo trifulca social en las calles, pensarán también que es una manifestación en la Argentina. No, señores, esto sucede en la civilizada Francia. Pero claro, los niveles de inflación que tiene Francia, pese a que hay una crisis por los aumentos de los alimentos, comparado con los que hay en la Argentina, son increíblemente más bajos. Sin embargo, estas son las escenas que se vieron hoy en París. Hubo una serie de manifestaciones pidiendo aumentos de sueldo contra la inflación, que se montan en una crisis del combustible desde hace varios días. Nosotros les mostramos los videos de las peleas en las estaciones de servicio porque hay racionamiento de combustible y este es el clima que se vive hoy en Francia. Ahí en París está Juan Dillon. Juan, buenas noches, ¿cómo te va? A ver si nos escucha, Juan. Hola. Rolando, un gusto saludarte, buenas noches. Sí, un día caldeado, con mucha expectativa por parte del gobierno de Emmanuel Macron. Estaba esperando con atención lo que iba a suceder en esta jornada donde 4 sindicatos se montaron a una discusión, como decías Rolando, que tiene que ver con los combustibles, que está ligado directamente con las derivaciones de la invasión rusa a Ucrania y un descontento social, obviamente que también va en aumento en función de una inflación que roza el 6%, claro, hay que decir, anual, ¿no? A diferencia de la Argentina, que es incluso más mensual. Pero esto, obviamente, a los franceses les disgusta y es parte de un escenario que además despierta la inquietud de Europa. Ese 6% tiene que tener, si es un promedio, debe haber cosas que aumentaron mucho que deben generar esta indignación. Cuando uno desagrega ese 6%, ¿cuáles son las cosas que subieron, además de la energía, que provocan esta bronca de la gente? Bueno, podés tener, por ejemplo, en algunos productos alimenticios hasta un 30% anual. A ver, la baguette estaba 1 euro, puede estar 1,30 en este momento. Obviamente para lo que es la tradición francesa de ir con una monedita a comprar y de repente tener que agregarle 3 moneditas más y viene y pasa la policía. Viene la policía. Bueno, es algo que les llama la atención a los franceses y es parte entonces de esta atención que tiene el gobierno, porque aquí está el recuerdo, Rolando, de situaciones muy violentas como la de los chalecos amarillos hace apenas un par de años. Y perdón, detrás de todas estas protestas, porque uno siempre piensa que muchas protestas se dan con cierto grado de violencia puntualmente en Francia. ¿Hay un componente fuerte político o es puramente social? ¿La gente no se banca la inflación como pasa en Estados Unidos y no consume? ¿Es de la gente o hay un componente político? Bueno, los sondeos cuentan que el 70%, más el 72% de los franceses está enojado por el incremento inflacionario y la deriva en la erosión del poder adquisitivo. Ahora, el 48% estaba en desacuerdo con las protestas en el día de hoy, es decir, la materialización, si se quiere, de las protestas. Obviamente siempre las movilizaciones comienzan con algunos grupos y después son montadas, en este caso tanto la ultraderecha como la ultraizquierda utilizan sectores radicalizados para generar la violencia en una Francia, en una Europa, en una sociedad, si se quiere, de democracias liberales muy fragmentadas, obviamente, donde encuentran, digamos, el hilo de filtración para este descontento. Por eso digo, lo que empieza hoy en Francia, Francia siempre es una especie de espejo retrovisor de lo que sucede incluso en Europa. Muchos países europeos están mirando la ira que hoy hay en Francia, si se puede multiplicar mirándolo en otros países como Alemania, como en España, como en Italia, con situaciones incluso inflacionarias más altas y más complicadas que Francia. El dato que vos diste recién, casi al pasar, es que las protestas son de la izquierda y de la ultraderecha. O sea, de la ultraizquierda y de la ultraderecha también confluyen en estas protestas.
Claro, a ver, son legítimos reclamos de trabajadores. En este caso, los petroleros que sienten que un ajuste del 3% de su salario en la negociación paritaria es poco en una actividad, obviamente, la hidrocarburífera, Rolando, que ha ganado, digamos, tiene ganancias excepcionales en virtud claramente de las derivaciones de la guerra, aumento del precio del petróleo, gas, etcétera. Ellos creen que tienen que recibir algo más. Por lo cual, esta situación hace complicado el entendimiento de negociaciones fáciles y quieren un aumento mayor. Bueno, no lo lograron y terminaron en este reclamo. Obviamente, después, los sectores más radicalizados utilizan. Como ustedes ven, es una sociedad, la de Francia, muy efervescente. Claro. Tanto la policía, por la violencia contenida que hay en la sociedad, para permanentemente, incluso es noticia y hoy fue recibida en Francia una familia por una menor de 12 años que fue asesinada y puesta en una caja aquí muy cerca. Estamos en un distrito céntrico de París, situaciones de violencia y de criminalidad muy fuerte, y también esto es, no sé si es costumbre tanto ya en Buenos Aires, pero uno se para en una calle a hacer una nota y viene siempre algún francés a montarse algún reclamo, claro, o algún dicho particular. Como que hay una crispación que se empieza a ver en las calles. Juan, estuviste trabajando sobre la crisis de los combustibles. Nosotros mostrábamos que incluso hasta se agarraban a las trompadas en una estación de servicio. Si te parece, compartimos tu trabajo. ¿Cómo no? Estaciones de servicio cerradas, al menos aquí en París, por falta de combustible, y aquellas que tienen, los conductores deben esperar hasta 1 hora para poder reabastecerse. Una huelga de combustibles del sector hidrocarburífero que promete extenderse en el tiempo y que amenaza con colapsar el servicio de distribución de productos en toda Francia. He tenido muchos problemas, incluso he pensado en irme más lejos, a Bélgica, porque llevo 3 días mirando la aplicación para el combustible y veo que apenas hay, y llevo 3 horas esperando. El pedido del gobierno para que los trabajadores vuelvan a las refinerías y se garantice el abastecimiento a las estaciones de servicio hizo enfurecer al sector gremial, que va a intensificar las huelgas en los próximos días. Incluso otros sectores están convocando una huelga general para el 18 de octubre próximo. He esperado hasta que mi depósito se ha quedado casi vacío para conseguir gasolina. Como estoy en un programa de empleo y estudio, necesito mi coche para ir al trabajo y a la escuela. Incluso esta situación ha servido para que organizaciones delictivas por las noches utilicen tanques para reponer el poco combustible que queda en algunas estaciones de servicio para luego ser vendida en las redes sociales. Se llega a vender 1 litro de combustible a 3 euros.